Gloria a Dios. Vamos a compartir un mensaje hoy que tiene por título Rescatando la Familia. Anoche, cuando estábamos allí en el compartir en la célula de la hermana Vianney, estaba el mensaje allí y estábamos tocando algunos puntos que sirvieron para enriquecer el mensaje cuando lo estaba perfilando. Mire, hay una realidad que nosotros tenemos que aceptar en este tiempo. Es más que evidente que el mundo está en crisis. O sea, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, las cosas están bien. El mundo está en crisis y esa crisis ha golpeado también a la iglesia. Eso es una realidad. ¿Ya? La sociedad que nos rodea está cada vez menos interesada en seguir principios y normas morales acordes al lineamiento de lo que es sano y lo que es sensato. A la sociedad moderna no le interesa, a la generación de este tiempo, entre más irreverente, entre más rebelde sea el contenido, más les agrada, más lo aceptan, más lo abrazan. Y vemos hoy a un mundo impulsado por agendas programadas desde las mismas tinieblas para pretender borrar de nuestra sociedad todo vestigio que represente el orden de Dios. Todo esto, cuando hablamos de agendas, hablamos de cosas organizadas. Las tinieblas se toman su tiempo para organizar, para preparar situaciones para golpear a la humanidad. Es que Satanás no es enemigo nada más de la iglesia. Satanás es enemigo de la humanidad por lo que la humanidad representa en el contexto espiritual para Satanás. En el devocional que compartí ayer por WhatsApp, hablábamos del conflicto cósmico que se llama a la guerra que se originó en el tercer cielo, cuando Satanás pretendió ser igual a Dios y sedujo a una tercera parte de los ángeles, que son los demonios hoy en día. Y cuando ese conflicto se originó, el hombre no estaba creado todavía, el hombre no existía. Satanás fue desposeído de la presencia de Dios, fue desterrado. Pero hay algo que nosotros tenemos que admitir, y es que a él no se le quitó ni el poder ni la autoridad que tenía. Anoche compartíamos esto. He allí el porqué el arcángel Miguel en Judas 1:9, cuando está peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no reprendió al diablo, no le dijo, te reprendo en el nombre, no. El arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel, a nivel de jerarquías espirituales, estaba por debajo de la jerarquía que tenía Satanás, que era un querubín. Dios a Satanás no le quitó el poder. Dios da, y la Biblia dice que él no es mentiroso. Él no miente ni se arrepiente. Le entregó el poder, lo destituyó de la presencia de Dios, lo destituyó de las labores, por decirlo de alguna manera, que ejercía en el tercer cielo. Pero él tiene poder, eso nosotros no lo podemos negar. Y es donde nosotros tenemos que entender el contexto de la famosa guerra espiritual, que hay un contexto en el que nosotros tenemos que darle el espacio a Dios para que pelee por nosotros, a Cristo para que pelee por nosotros. Porque nunca podremos ganarle una batalla al diablo. Si el diablo tiene poder y es un ser espiritual, nosotros somos seres finitos. En este orden de ideas, Satanás se levanta contra la humanidad, por supuesto, contra lo que hemos creído en Cristo, porque dejamos de ser parte del botín que él manejaba. Entonces, la guerra no es solo contra la iglesia, porque es que Satanás no acepta aún
que su lugar fuera reemplazado por un ser humano imperfecto, débil, quebradizo, finito, mientras que Él es un ser que tiene eternidad, que es espiritual, que tiene poder y todo lo demás. Y Dios coloca al ser humano como el centro de la creación, tanto así que cuando Dios coloca al ser humano en el Edén, le dice: enseñoréate. Le entregó la creación en mayordomía al ser humano, mientras que Satanás arrebató esa mayordomía a través de la seducción que le hizo a Eva y a través de la seducción que Eva le hace a Adán. Entonces, esto provoca un movimiento en la tierra que es lo que nosotros llamamos agendas. La pandemia del 2020 fue una agenda. Lo que está planificado para el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Es una agenda. El lobby LGBTQ más XYZ la X de potencia es una agenda. Y todo esto que se está moviendo en contra de la familia es su raíz espiritual. Todo esto que está sucediendo es el afán de las tinieblas de borrar todo vestigio en la tierra que hable de Dios. La Biblia dice: todo lo que respira, alaba a Jehová. Entonces, queman los montes, queman los bosques, porque allí hasta las aves, gracias, hasta las aves, cuando están tomando agua, glorifican a Dios. ¿Cómo hace un ave? ¿A dónde levanta la cabeza el ave para tragar? Todo esto que está sucediendo en el mundo en este momento es de índole espiritual. Es parte de esa guerra declarada por Satanás contra Dios. Sino que el foco de él es la humanidad, porque solamente acerca de la humanidad Dios dijo que lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Yo no encuentro un pasaje bíblico donde la Biblia enseñe que Dios creó a Lucifer y dijo: es bueno y bueno en gran manera. Dios lo dijo sobre el hombre. Por eso es que la envidia no viene de Dios, la envidia es del diablo. Así de sencillo. Ahora, esto no es nuevo. Solamente que hoy las tinieblas tienen como aliadas los medios de comunicación, las redes sociales, para que les sirvan como caja de resonancia, para con ello hacer más notorio aún los ataques y dominios que tienen las tinieblas, porque las tinieblas tienen dominio sobre la humanidad. Esa es la realidad. Pero hay un detalle, y es que nada de lo que sucede en la tierra es ajeno a la mirada de Dios, sino que Dios, así como a nosotros se nos dio la opción de que nos predicaran a Cristo y decidimos seguir a Cristo, hay un mundo que se le ha dado la misma autoridad, el mismo discernimiento, el mismo libre albedrío o libre capacidad de decisión, sino que el mundo está cautivo. El mundo sigue ídolos de barro. Usted no se da cuenta que usted oye a este famoso cantante que canta y que y hay 50,000 llorando, gritando allí, y usted dice: pero ¿qué canta? A esta que le acaban de hacer la estatua aquí en Barranquilla, la reina del despecho pop. Sí, ella es la reina del despecho, Shakira. Ella es la reina del despecho versión pop. Ella desafina, pero está podrida en dinero, fruto de la idolatría que Satanás fabricó al usar la imagen de estos personajes para cautivar
almas. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver el Super Bowl en Estados Unidos este año, y el set era totalmente satánico. Era un dragón con la boca abierta y tal, y toda la simbología que se usó allí, satanismo puro. Que el diablo siempre lo ha hecho. El tema es que ahora, cuando lleguemos al contexto de la palabra, en este momento que sucedieron las cosas, no había Facebook, no había YouTube, no había Instagram, no había Twitter, no había redes que magnificaran lo que el diablo estaba haciendo. Pero lo que el diablo está haciendo contra la humanidad no es nuevo, siempre lo ha hecho. Y hoy, a la luz de la palabra, podemos demostrar que Dios ha estado atento, y que Dios, cuando decide tomar control, no hay quien le haga frente. Esa es una gran verdad. Ejemplo de ello lo vemos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Hermana Berti, hermano Felipe, hermana Olga, Dios les bendiga. Génesis 6, 12 y 13. ¿Qué dice? Y miró Dios la tierra, miró Dios, y he aquí que estaba, ¿qué? Corrompida. Oye, ¿cuántas generaciones van desde Adán hasta Noé? ¿Cuántas generaciones van? Allí está. Cuando uno encuentra la genealogía, mira apenas cuántas generaciones van, y ya la tierra, producto del pecado en el Edén, estaba corrompida. Y dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando habla de toda carne, está hablando de la humanidad entera. Lo que existían en ese momento ya iban a ir hacia el mal. Dijo pues Dios, versículo 13, a Noé: he decidido ponerle fin, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena ¿de qué? ¿Y hoy de qué está llena? Violencia. A causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Génesis 18, ahí mismito saltamos en la historia. Versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dice a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma, mira, Adán intercedió pero Dios le dice a Abraham que hubo un clamor contra, o sea, había gente clamándole a Dios para que hiciera justicia allí. Dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En ese momento no había Facebook, que el Facebook hace que 70 millones de personas vean lo que estaba pasando, pero aquí ya estaba pasando, y esto que está sucediendo allí está sucediendo ahora. Lo que ha cambiado es la forma en que el diablo y las tinieblas magnifican lo que hacen para que el hombre tenga temor, para que la iglesia tenga temor. Usted sabe cuántos creyentes, cuántas personas que dicen ser de Cristo le tienen miedo al diablo. Y no se trata de salir a buscarlo, se trata de que en Cristo somos más que vencedores. Por tanto, si se atraviesa en el nombre de Jesús, salga, váyase, sujétese en el nombre de Jesús y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque está escrito en Filipenses 2:9 que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble en ese nombre toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Entonces,
De allí surge la mala idea de los famosos ministerios de guerra espiritual. No son bíblicos. Si queremos hablar de guerra espiritual, toda la iglesia, todo el que ha creído en Cristo es un guerrero espiritual. ¿Por qué? Porque cuando salimos del dominio de Satanás, nos convertimos en enemigos directos de él. Usted no se da cuenta que usted es de un partido político, hermano César, usted es de un partido político, y usted se da cuenta que la propuesta de los otros es mejor, es más coherente, y usted se va hacia el otro bando. ¿Qué sucede con el partido suyo? Enemigo. Este es enemigo ahora. Esto es lo mismo que sucede cuando nosotros salimos del dominio de Satanás al dominio de Cristo. Por eso es que yo no debo tener miedo. Y no estamos ofendiendo las potestades superiores. Estamos reconociendo que Cristo es Señor de señores en los cielos, en la tierra y debajo de ellos. Entonces, mire, Génesis 7, 10 y 11. Volvamos aquí a Génesis. Dios no solamente estaba viendo, Dios no solamente habló, Dios actuó. Hermana Cristina, Dios le bendiga. España presente. Génesis 7, versículo 10 y versículo 11. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Oye, es que aquí hay fecha. La Biblia te lo dice claro. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, en Génesis 6, Dios le dice a Noé que hay un problema y que él va a actuar. En Génesis 7, 11, 10 y 11, ya Dios no se va a palabras, Dios se va a acciones. Y mira que allí en Génesis 19, versículo 24, hablando acerca de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24 y 25 dice que entonces Jehová, los cienciólogos dicen que fue una bomba nuclear que cayó. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra con ellos. Dios había advertido que había un clamor en la tierra por el pecado de Sodoma y Gomorra. Y esto nos lleva a entender que tu oración, que nuestra oración, a causa del pecado que se está moviendo en la humanidad en este momento, Dios lo está escuchando. Que uno deseara ver a Dios actuar ya es parte de nuestra naturaleza, pero Dios se toma su tiempo. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, como algunos consideran que se está demorando, sino que es paciente para con todo. Dice, no queriendo que ninguno se pierda. El plan de Dios no es condenar a la humanidad. El plan de Dios es salvar a la humanidad. Pero hay un gran detalle, que en medio de sus juicios, Dios colocó como prioridad preservar a quién. La familia. La familia es el enfoque fundamental de Dios. Cuando Dios establece a Adán y se da cuenta que Adán no encajaba con ninguna de las otras criaturas, ¿qué dijo? Hagámosle ¿qué? Ayuda idónea. Y le hizo a Eva. Y le dijo, ahora fructifíquense, multiplíquense, enseñoréense de la creación. Dios estableció la familia como el eje espiritual, biológico
Aquí es biología pura, como el eje biológico de la multiplicación de la humanidad. Es allí por qué nosotros no podemos estar enmudecidos ante todo lo que está sucediendo, porque somos atalayas, heraldos, anunciadores. Nuestro deber es hablar palabra de Dios sobre aquello que está sucediendo. La agenda esta del arco iris no es pecado que usted diga la verdad, no es agresión. Que todos ellos se autovictimizan para convertir en agresión la verdad que los confronta, ese es el problema de ellos. Pero la biología define desde el Edén que la única manera de que la humanidad se multiplicara era hombre y mujer. ¿Listo? Que hay 133 diversidades de homosexualismo, ese es el problema de la locura, de la disforia, pero nada más hay dos sexos. Hombre, mujer. Y usted se da cuenta que esta agenda está atacando directamente la familia, porque al borrar el modelo original de la familia y decir que los niños pueden tener dos papás o dos mamás, porque el modelo de papá-mamá es obsoleto, están atentando directamente contra un principio básico, fundamental, establecido por Dios. Este tema de ir a los colegios de nuestros niños, de ir a los jardines de nuestros niños, a hablarles de temas que no son para niños, a decirle a Jerónimo, tú no eres niño. Usted no es niño, usted es lo que quiere hacer. Eso es satanismo puro, porque los principios que le han dado a Jerónimo, fundamentados en la Biblia, dicen Jerónimo que es varón. Pero fíjese que la sutileza de las tinieblas va a atacar a lo que se supone que es el eslabón más débil de la cadena, los niños. Por eso es que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que levantarnos en pie de lucha contra las tinieblas y decirle, nuestros niños se respetan. Yo no considero, yo no les veo por qué callar ante una mentira de este tamaño. Esta mañana vi algo aberrante, mi esposa me regaña, pero es que no se necesita ser ofensivo para decir verdades. Y dése cuenta que el periódico El Tiempo de Colombia, búsquelo, tiene 8 días haciendo una crónica a un tipo que está enamorado de otro varón. Un día cómo le expresa el amor, el otro día cómo tienen relaciones íntimas, el otro día cómo nos conocimos, el otro día exaltando principios de las tinieblas por encima de los principios de Dios. Convirtiendo y que el mes de junio es el mes del orgullo del arcoíris. ¿Por qué? Esa manera de empujar y de forzar las cosas indica que saben que no tienen la razón. Porque el que tiene la razón no grita, no impone, no exige derechos. ¿Cuál es la diferencia entre Rogelia, que se cree Rogelio, o Evaristo, que se cree Evarista, con respecto a nosotros? Nacieron en el mismo país, tienen los mismos derechos. ¿Por qué exigir otros? ¿Por qué imponer otros derechos? Pero el contexto de todo esto es espiritual, porque al hacer eso, Satanás pretende borrar el modelo original establecido por Dios en la tierra. En Colombia, la semana pasada, el DANE sacó la estadística de que en el 2023 fue el año en el que menos han nacido niños en Colombia. Ojo, China hasta hace 8 o 10 años tenía un control natal estricto, que máximo podían tener los matrimonios 2 hijos, con permiso del Estado. Había que pedirle permiso al emperador.
Y resulta que ahora China está mandando a que tengan hijos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ahora somos una sociedad de viejos, porque el índice de natalidad cayó. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy las tinieblas, engañando a nuestra juventud, está llevando a que la juventud prefiera tener un gato o un perro de mascota que tener un hijo. ¿Y qué es lo que dicen? Yo no voy a traer un hijo al mundo para que vea todo lo que está viendo. Pero es que la maldad está desde que el mundo fue, desde que Satanás se levantó contra Adán y Eva, ya el mal estaba. Y esto nos lleva a entender que a lo que nos corresponde criar a nuestros hijos es a nosotros, no a los profesores, no al vecino, no a la muchacha de servicio, es a nosotros. Porque somos mayordomos. Dios nos entrega a nuestros hijos en mayordomía. Lo que usted siembra en sus hijos desde niños será lo que esos niños van a caminar cuando sean adultos. ¿Por qué Dios decide proteger? Perdón, no me voy a adelantar todavía. El diseño original de la familia, Dios decide preservarlo. Y ojo, así como el enemigo quiere hacer creer que está ganando, Dios no necesita hacer bulla, porque a una orden de Él todo cambia. Dios decide preservar la familia. Génesis 7:7. Génesis 7:7. Es cierto, hay un diluvio. Dios lo anuncia. Pero mira lo que sucede. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Pero Noé no entró solo. ¿Con quién entró? Dice, y con él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Qué estaba preservando Dios allí? La familia. La generación de Noé. Dios estaba preservando la generación de Noé. Como diría uno aquí, el apellido de Noé se estaba salvando. Pero es que hubo detalles allí. Génesis 19:16. Mira lo que sucede. Y deteniéndose él, los varones nacieron de su mano y de la mano de su mujer. Está hablando de Lot. Y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa al monte, no sea que perezca. Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Ya el juicio está encima. Y Dios manda a los ángeles a que tomen a Lot, a su esposa y a sus hijas y los saquen de la ciudad. Que la mujer de Lot y lo que las hijas de Lot hicieron después no tiene que ver nada con lo que Dios trató de hacer: preservar su familia. Ahora, ¿por qué Dios decide proteger a Noé y a su familia? Porque es que Dios se mueve porque tiene una razón de ser. Génesis capítulo 6, versículo 8. Hoy estamos aquí en el Antiguo Testamento. Hay dos cosas en Noé que provocaron que Dios dijera: voy a salvar la familia de Noé. Génesis 6, 8 y 9. Dice la Biblia: pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. 1. 2. Estas son las generaciones de Noé. Varón ¿qué? Justo. O sea, hay dos atributos en Noé que propiciaron que Dios dijera: yo salvo a Noé y salvo a su familia. Halló gracia ante sus ojos
y era justo. ¿Y por qué decide proteger a Lot y su familia? Cualquiera diría, pero si Lot decidió irse a meter allá, a esa llanura, fue Lot voluntariamente el que fue para allá. Sí, pero hay algo que sucedió que provocó que Dios guardara la vida de Lot. Génesis 18, perdón. Génesis 18, versículo 23. Aquí Abraham parece que fuera testarudo, pero no es testarudo, es perseverante. Aquí habla del carácter de un hombre que sabe que Dios lo escucha, que sabe que está interactuando con Dios. Génesis 18, 23. Y se acercó a Abraham y dijo a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Ojo, esto no es terquedad de Abraham. Esto no es terquedad. Versículo 28, ahí mismo. Quizá faltarán de 50 justos, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y le digo, Dios, no la destruiré si hallare allí 45. Versículo 31. Y digo: he aquí ahora que he emprendido en hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Y le respondió Dios: no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y le dijo Dios: no la destruiré por amor de los 10. ¿Por qué Dios preserva a Lot y a su familia? A Noé lo preserva porque halló gracia, o sea, sus actitudes delante de Dios derramaron gracia a los ojos de Dios sobre Noé, y era justo. Lot, que se había acomodado al estilo de vida de Sodoma y Gomorra, que estaba cómodo allí, pero a pesar de eso, hubo algo que movió a que Dios lo guardara a él y a su familia. Se llama intercesión. No fue testarudez. Yo escuché a alguien decía que Abraham era testarudo con Dios. No, eso no es testarudo. Eso es perseverancia en la intercesión. Él estaba hablando de que su sobrino está allá. Es mi sobrino, Señor, ten misericordia. Mira, no la destruya. Si hay 50, si hay 45, si hay 20, si hay 10, hombre, si hay 5. Eso se llama intercesión. Y si te das cuenta, estas dos acciones provocan que la protección de Dios se traslade para preservar tu familia. Porque el Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos. Y si tú o yo, y si tú y yo hemos hallado gracia a los ojos de Dios, vivimos en la justicia de Dios que es Jesucristo, y somos intercesores por nuestra familia, algo va a ser Dios. Ser justificado ante Dios implica rendir nuestra vida a Jesucristo. Y la intercesión constante se llama oración. Ahora, como el tema es específicamente encaminado a la familia, estamos hablando, tenemos que hacer claridad que tu oración, mi oración, no convierte a tus hijos ni a nuestros familiares, porque sería fácil que nuestros hijos no vivan procesos, porque yo le digo a Dios: Dios, en el nombre de Jesús te pido que lo convierta. No, esto es una decisión personal. Nuestros hijos, tus hijos, tu familia,
deberán tomar decisiones personales con respecto a su salvación. Pero tu oración por ellos funciona para protección. Son dos cosas diferentes. Usted no puede dejar de orar por sus hijos, porque eso provoca cobertura de Dios sobre ellos. Pero tú no puedes orar que se salven, porque Dios no responde esa oración de la manera que uno quisiera, sino a la manera de Él. Porque Dios, así como nosotros, que estuvimos en el pecado, enredados, caídos, cautivos, llegó alguien a decirnos: Cristo te ama. Alguien mandará a Dios a decirle a nuestros hijos: Cristo te ama. Cristo tiene un plan contigo. Cristo murió en la cruz para lavarte de los pecados que te acusan delante de Dios. Y ellos decidirán si quieren o no quieren a ese Cristo. ¿Y será salvo? Buen punto. Debido a un adjetivo de promesa o de fe. Aquí hay dos cosas, Javier. Buen punto, ¿eh? Gloria a Dios. Pedro le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi salvación es personal. Tu salvación es personal. Pregunto, ¿por qué Javiercito no se ha convertido? Si tú eres salvo, ¿por qué él no es salvo aún? Si fuera como han enseñado que esto es una promesa, porque lo han enseñado: si yo creo en Cristo, mis hijos ya creen en Cristo. Eso es mentira. Eso no funciona de esa manera, porque eso entonces tendríamos que aceptar que el sacerdocio levítico sigue funcionando de alguna manera. Aquí lo que sucede es que nuestro testimonio de nuestra salvación tiene que hablarle a nuestros hijos, pero ellos deciden si quieren o no quieren esa salvación que Dios les está ofreciendo. La promesa, en el aspecto en que Pedro la da, lo que le está diciendo es: si tú eres salvo, tus hijos también podrían ser salvos. Porque se ha predicado como una orden directa, que si yo creo ya mis hijos creyeron. No, así no funciona. No es, es una promesa condicional. En Dios hay dos tipos de promesas: promesas incondicionales y promesas condicionadas. Es una promesa, ¿en qué aspecto? De que la salvación llega a tu familia a través de ti. Y tu testimonio hablará a tus hijos. Y aún siendo el mejor testimonio del mundo, ellos decidirán si quieren o no, porque no los podemos obligar. Entonces es una promesa condicional. ¿A qué está condicionada? Al libre albedrío que Dios le entregó a tus hijos también. Así de sencillo, hermana de Dios. Sí. A ver, es que hay un detalle. Si yo no he creído en Cristo, ¿cómo va a llevar la salvación a mis hijos? Acaba de decir, hermana Debbie, usted acaba de decir claro. Nuestro deber. ¿Qué hizo el sembrador? ¿Salió a qué? A sembrar. Usted, tus hijos, tienen el deber. Hermana Andrea. Es que
Es que esto es una decisión individual. Fíjate que en medio que Dios tomó decisiones grupales, ay, esto está bueno, esto no estaba aquí, Javier, oíste. En medio de que Dios toma una decisión grupal, cogió a Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Cogió a Lot, su esposa, sus hijas y los yernos. Lo que pasa es que estos se quedaron, porque al final no salieron. Aunque fue una decisión grupal, porque Dios se enfocó en rescatar la familia y preservar el modelo de la familia. Fíjate que hicieron las hijas de Lot cuando estuvieron solas en la cueva. Emborracharon a Lot y tuvieron relaciones sexuales con su papá. Eso se llama incesto. Y esto denota lo que es la misericordia de Dios, porque para que un papá se acueste a tener relaciones sexuales con una hija, tiene que haber perdido totalmente la chaveta, totalmente fuera de sí. Y fíjate que no fue una, fueron las dos. Y de allí salen los amonitas y los moabitas, enemigos de Israel. Y fíjate lo que sucede con los hijos de Noé, que uno fue donde estaba Noé borracho a burlarse de su papá, y eso le costó la maldición, mientras que el otro entró de espalda y cubrió la desnudez de su papá. Misericordia de Dios en dos hombres imperfectos, tal como nosotros. Pero mira que sus hijos tomaron acciones diferentes a las que sus papás habían tomado. Estos temas son los que vale la pena desgranar, porque nos llevan a poder entender y a quitarnos cargas. A quitarnos cargas. ¿Por qué? Yo no puedo llevar sobre mis hombros la salvación de Andrea, la salvación de Eduardo, la salvación de Carlos Daniel, la salvación de Samuel y la salvación de Elías. Yo llevo en mis hombros la oración por ellos, pero la salvación está extendida para todos, pero ellos deciden. ¿Cuándo? No sé. Mi fe, Javier, como dices, mi fe es que ellos van a llegar. ¿Cuándo? De pronto yo me muera y no lo vea. De pronto mi muerte provoque que haya un cambio en el corazón de algunos. Fíjate lo que sucedió con Beyman Ariza. Su mamá murió creyendo que iba a ser salvo, pero no lo vio. Ella lo creyó y murió en la clínica, y después de la muerte de su mamá, Beyman Ariza se convirtió. Tremendo testimonio. Entonces, es una promesa condicionada. ¿A qué? Condicionada a las decisiones del hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero no de la manera que se ha enseñado, porque sería cómodo. Oremos por los hijos y que vayan a rumbear, que hagan lo que quieran, porque ya son salvos. Esto no funciona así, y no tendría sentido que usted viva su proceso mientras ellos estén de rumba. No tiene sentido. Ya. Entonces, esto al final nos lleva a entender que Dios quiere que nuestros hijos sean salvos. Dios quiere. Y a la respuesta de nuestra oración, de nuestra intercesión, no quedará vacía. ¿Por qué? Porque Dios enviará, como envió a nosotros, a alguien. Dios actúa de una manera soberana. Andrea no se convirtió con nosotros. Andrea no se convirtió en Nehemías. Andrea fue a otra iglesia donde la invitaron, allá recibió a Cristo y le sirvió a Cristo con nosotros. Entonces, Dios es soberano. Que Noé fuera justo implicaba un detalle, y era que él se había sometido a Dios. Y aquí surge un problema. ¿Cómo pretender que nuestros hijos sigan a Cristo si el encargado de guiarlos en casa es un dictador o es un tirano?
pretender que mis hijos sigan a un Cristo impuesto y no revelado. ¿Por qué cuando yo me convertí, senté a mi hija Andrea y a mi hijo Eduardo, que estaban pequeños en ese momento, y les pedí perdón a mis hijos? Para ellos quizás en ese momento cuando yo les dije, perdónenme, yo fui drogadicto, yo hice esto, perdónenme, yo los abandoné. Quizás para ellos no tendría sentido en ese momento. ¿Tendría cuántos años tendría? Como 7. De repente un niño de 7 años no capta. ¿Cuántos años tiene la princesita ahora, United? 8. Si yo le digo a la princesita, ¿me perdonas por haberte abandonado? ¿Qué me dirías? ¿Qué me diría Vicky? Por eso, ¿qué me diría Vicky? Pero es que igual, ¿qué me diría Vicky? Si yo te pido perdón, no me perdonas. ¿Está? Allí está. ¿Ya me entiendes? ¿Por qué? Vicky dice no. Pero si yo me pongo a sentarme a hablar con Vicky, a tratar de entender por qué me dice que no, o si me dice que sí, por qué me dice que sí, quizás no vamos a llegar a nada. Pero es nuestro deber hablarle claro a nuestros hijos. Y yo recuerdo, y esto lo dejo como testimonio, que yo le dije a mi hija, perdóname. Y esto lo hago para que mañana más tarde no vengan a decirte lo que no es. Por eso uno tiene que ser transparente, decirle la verdad a nuestros hijos. Algunos dicen, no se debe porque pierde el respeto. No, señor. Usted no pierde el respeto por decirle a su hijo que usted era vicioso, que usted era prostituta, que usted era drogadicto. Porque si tu hijo no ve ni la prostituta, ni el drogadicto, ni el alcohólico en el que le está diciendo eso es testimonio. Y fíjate que pasaron, ¿cuántos años, Andrea? 7, como 9 años. Tenía 15. Bueno, 8 años pasaron. Mi hija creció. Yo empecé a ver a un muchachito que llegaba a visitarla. Yo veía el jovencito ahí. Hermano César, usted sabe que cuando llega la visitica, usted sabe que por qué. Y me pongo a hablar con mi hija. Nosotros hemos tenido comunicación. Papi, no, él vive en Montecristo, el barrio donde yo me crié. Yo dije, epa. Y llegó el muchachito un día y me puse a hablar con él. Yo, venga, ¿usted dónde vive? En Montecristo. Epa, Montecristo, yo me crié allá. Sí, claro. ¿Y tu mamá cómo se llama? Se llama fulana de tal. Epa, amiga mía. Amiga. Yo le dije, amiga mía. Cualquier día volvió el muchachito a visitar a Andrea. Andrea no estaba. Había salido con los hermanos a jugar en una parte. Yo le dije, no está, pero me dijeron que está en tal parte y quieres, yo te acompaño. Bueno, vamos. Y en el camino este muchachito, fíjate, tomó la peor decisión de su vida. Me ha dicho, señor Carlos, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo que ustedes fueron más que amigos. Sí. Y está soltera ahora. ¿Qué me estaba diciendo? Vacile con mi mamá que yo salgo con su hija. Y yo le dije, ¿sabes qué, amigo? Te montaste en el bus equivocado. Primero, amo a mi esposa. Segundo, lo que tú me estás diciendo me dice qué tipo de persona eres tú. Yo esto se lo voy a compartir. Andrea llegó y le compartí. Mira, pasó esto. Estará bueno, papi, tranquilo. Pasaron unos días y una noche me llama Andrés a su habitación y me muestra. Y le puso el altavoz al celular. Y este jovencito le estaba diciendo a mi hija, a la que yo le había dicho 8 años atrás, perdóname porque fui un drogadicto, perdóname porque hice esto, perdóname porque hice aquello. Este jovencito le decía a Andrea, no le creas a tu papá. Mi mamá me dijo que era un vicioso que amanecía en las esquinas, borracho, drogándose por días. ¿Sabes qué le digo a mi hija? La gloria sea para Dios. Mi papá me había contado esto, precisamente para evitar que alguien viniera a tratar de dañarme y de dañarlo a él. Ahora, ni novio ni amigo.
Nuestro deber como padres creyentes es ser transparente con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las cosas que usted se calle, el diablo le va a poner maquillaje. Y es más difícil tratar de justificarse por haber callado algo que tener que aclarar lo que ya dijo. Es más fácil. Pretender que nuestros hijos sigan a Cristo cuando no ven a Cristo en nosotros es una utopía. ¿De qué sirve que aquí en la iglesia nos vean a nuestros hijos? Aleluya, vive Jehová, te adoro, y las lágrimas por aquí. Si llegamos a la casa y la primera equivocación del pelado le pego 3 trompadas, 2 gritos y 4 patadas, ¿qué va a decir nuestros hijos? Hipócrita. Y eso se queda en el corazón. A mí me mandas a orar, a mí me obligas a orar, a mí me llevas arrastrado a la iglesia, pero mira cómo me tratas aquí en la casa. Uy, uy, uy. Ser justificado delante de Dios implica una transformación profunda y verdadera por el Espíritu Santo. La función del padre creyente como sacerdote de la familia es parte de la manera en que Dios está trabajando para preservar tu familia. Nuestra manera de conducir nuestros hijos y de conducirnos delante de nuestros hijos es el método que Dios está usando para guardar nuestra familia, porque Dios, así como mandó un arca y así como mandó ángeles a sacar a Lot y el arca para sacar a Noé, así también está buscando un arca que se llama Jesucristo para preservar nuestra familia. Ahora, entenderán el por qué las tinieblas están enfocadas en que las familias sean disfuncionales. Satanás divide el sacerdocio esposa-esposo, porque este es un sacerdocio complementario. El hombre es el sacerdote y la esposa, ¿qué es? El sacerdocio en el hogar está compartido. El papá tiene responsabilidad, la mamá tiene responsabilidad. Degradar la imagen de la autoridad en el hogar es una estrategia del diablo. Por eso, las peleas entre papá y mamá tienen que arreglarlas papá y mamá a solas. Todos los hogares, todas las parejas sacan chispas. Todos. No, pastor, usted se le ve que ustedes son santos. Todos sacamos chispas. Andrea, ¿tú sacas chispas? Bastante chispas. Todos sacamos chispas. La manera en que resolvemos lo de las chispas puede edificar nuestros hijos. ¿Por qué? Porque una esposa que coge al esposo, que la quincena le llegó bajita, en el pago le llegó bajito, y coge delante de los pelados y le dice: oye, bueno, para nada, esta porquería de plata que trajiste no alcanza ni para los pañales. ¿Sabe qué está haciendo? Está degradando la autoridad del hombre delante de sus hijos. El día que los hijos se salgan del control de ella, va a llamar al papá: mira lo que tu hijo está haciendo. El hijo no le va a creer ni a la mamá ni al papá, porque la autoridad de ambos ha sido degradada. Y esto es una estrategia de Satanás. Por eso tenemos que ser sabios. Mire, hay que pensar hasta 10 antes de abrir la boca. A veces es mejor callar, aunque hay esposas que... El que calla otorga. Si te estás quedando callado porque eres culpable, es mejor callar. Es mejor callar. Si lo que va a decir es una barbaridad, mejor calle y busque el momento oportuno. Ore para poder decir lo que tú crees no es correcto. Pero la Biblia dice que la lengua enciende un fuego. Entonces,
Ven acá, porque estás tan callado. ¿En qué estás pensando? ¿En quién estás pensando? Es complicado. Por eso seguir a Cristo como familia es la mejor decisión que podemos tomar. Mire, un hogar fragmentado es un terreno fértil para Satanás destruir nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la figura materna o la materna se degrada delante de los hijos, ¿sabes a quién van a buscar para contarle su problema? Al amigo, al vecino, y tú no sabes si el vecino es pedófilo, tú no sabes si el vecino es drogadicto, tú no sabes nada. Y es mejor que tu hijo tenga la confianza para venir a ti y decirte: papá, me está pasando esto, a que tu hijo tenga tanto miedo de decirte las cosas que prefiera callar y seguir acumulando en su corazón. El día que explote, suceden cosas tremendas. Dios a Noé le coloca a construir el arca. A Lot le envía ángeles, y a ti y a mí nos envió a Jesús. Así de sencillo. Jesús es ángel, el mayor de todos. Jesús es arca, porque nos contiene a todos en él. Y el propósito de Dios de preservar la familia, la buena noticia es que sigue vigente hoy, 30 de junio del 2024. El arca de Noé viene a ser tipo de Cristo al albergar la familia de Cristo. Saltamos en la historia bíblica y venimos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 37. Jesús es un arca. Jesús es un arca. ¿Ya lo tenemos? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Quizás tú veas en este momento a tu familia como un fracaso. Pero ¿qué has hecho por ellos? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Aprendí. Carlos Torres aprendió que papá no es comprar cosas, que papá no es pagar cosas, que papá no es traer regalos. Papá es sentarte con tu hijo. Papá es trasnocharte con tu hijo. Papá es caminar con tu hijo. Papá es llorar con tu hijo. Papá es reír con tu hijo. Papá es exhortar a tus hijos. Porque lo material, nosotros nos morimos y cualquiera viene a reemplazarnos a nosotros hasta en la cama. Esa es una verdad. Porque una viuda joven, la Biblia le recomienda. ¿Qué le dice la Biblia a la viuda joven, Javier? La viuda joven le dice: cásense para que no caigan en lazo del diablo. ¿Cuál es el problema? Aprovechemos el tiempo que Dios nos regala con nuestros hijos para entender que el tiempo que sembramos en nuestros hijos es el tiempo mejor invertido. Miren, cuando yo llegué a Cristo, Dios me bendijo de una manera tremenda. Trabajo había, mejor dicho. Contrataba a los jóvenes de la iglesia donde nos congregábamos para que fueran a trabajar conmigo. Espectacular. Pero empezó a suceder algo. Yo fui a vender unos cuadros y terminé, hermano César, de interventor de un edificio de 6 pisos.
Eso se me atravesó en el camino y me pagaban bien y manejaba la caja menor, y mejor dicho. Pero ¿qué sucedió? Yo salía de mi apartamento a las 6 de la mañana. Mis hijos estaban durmiendo. Y llegaba a mi casa a las 11 de la noche, 12 de la noche, mis hijos estaban durmiendo. Y estaba ganando dinero, había mucho dinero, pero no había tiempo con mis hijos. Y un día mi esposa me dijo, ven acá, los niños no te ven. Tú te vas a las 6, vienes a las 12 de la noche. Y mi esposa sabe que era trabajando. Y uno dice que estoy trabajando para ellos y por ellos. A veces es mentira. A veces estamos trabajando por nosotros y para nosotros. Somos a veces mezquinos. A veces queremos demostrarnos que sí podemos. Y eso no es un reto que edifica a la familia. El día que mi esposa me dijo eso, dije, voy a cambiar esto. Mientras entregábamos el edificio, salía cuando mis hijos se habían levantado, desayunaba con ellos. Me venía corriendo en ropa de trabajo a almorzar con mis hijos. Y con todo y eso tenía que estar con una calculadora tirando cuenta porque estaba manejando un poco de millones de pesos que no eran míos, eran de otra persona. Y en lo que estaba, allí había gente que robaba, entonces tenía que estar uno. Cuando yo terminé, entregamos ese trabajo, el dueño del edificio me dijo, ahora quiero que te vayas para una obra que voy a construir. No, gracias. No porque no necesitara el dinero, porque el dinero nunca estará de más, sino porque entendí que la familia vale más que dinero. Que el tiempo que compartes con tus hijos, mire, psicología básica. Entre 0 y 5 años, los niños crean identidad de papá y de mamá, o de papá o de mamá, porque entendemos que hay casos donde mamá no está sola o donde papá está solo. El tiempo que uno se pierde, esos primeros 5 años, es muy complicado. Sembrar tú en tu niño no es recuerdos nuevos. Y me pasó. Yo me fui para Bogotá por 15 días, duré 4 meses en Bogotá. Mi hijo Samuel tenía 3 meses de nacido. Cuando vine tenía 7 meses. Y cuando yo llegué, que toqué la puerta del apartamento, mi esposa me abrió con él cargado y lo fui a abrazar y él se puso a llorar porque llegó un desconocido. Después se fue dando conmigo cuando recordó que era su papá. No hay dinero, no hay cargo, no hay reconocimiento que reemplace la bendición que representa ser papá o ser mamá. Cindy, te tengo un negocio. ¿Cuántos kilos pesa señorita? 25 kilos. Señori, ¿cómo estás? ¿Cómo está grande, señoría? 25 kilos. Bueno, yo te voy a dar $1.000.000 por kilo y me lo dejas a mí. Es un buen negocio. No tienes que hacer tareas. No tienes que preocuparte por comida, ni por vestido, ni por nada. Yo te doy 25 millones por señorita. El dinero no reemplaza el lazo que se ha creado entre tú y él, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos esto, somos papás y somos mamás. Allí quiero llegar con esta enseñanza de Dios. Dios quiere rescatar familias, pero Dios tiene primero que rescatar mamás y papás. Porque dentro de la iglesia de Cristo hay una cantidad de dictadores
y de dictadoras, pretendiendo que sus hijos crean en un Cristo que no les están mostrando. No se trata de no corregir a nuestros hijos. La Biblia dice que hasta con vara se corrige. Porque amar no es decirle sí a todo. Amar muchas veces es no se puede, aunque se pueda. Porque el día que usted le diga sí a todo y el día que usted no tenga para darle un gusto, él va a buscar la manera de tenerlo y allí se fabrica un delincuente. Ser papá, ser mamá, sobre todo en este tiempo, es uno de los retos más grandes que hay, más exigentes que hay, pero no deja de ser la bendición más grande que Dios nos puede entregar. Tus hijos son una extensión tuya. Tus hijos son parte de, son una extensión de lo que tú haces. Recogerás en ellos. Si has sembrado respeto, recogerás respeto, porque el respeto no se impone, se siembra. Si has sembrado amor, recogerás amor, porque el amor no se exige, se recibe. Si has sembrado odio, recogerás odio. Si has sembrado abandono, recogerás rechazo. La decisión es nuestra. Pero el Dios que decidió rescatar a la familia de Noé es el Dios que rescata a tu familia, que rescata a mi familia. El Dios que envió ángeles para sacar a Lot, a sus hijas y a su esposa de Sodoma y Gomorra. Es el Dios que ha enviado a Cristo para que tu familia y tú podamos ver de cerca la gloria de Dios en este mundo, que si es cierto se está haciendo pedazos, que si es cierto está corrupto, que si es cierto está, hoy se ve más oscuro que nunca el panorama, pero es cierto, siempre ha sido así. El diablo quiere que tú tengas miedo. ¿Tú sabes cuántas jóvenes dicen: yo prefiero tener una relación con otra chica que con un hombre? Esto suena cómico, pero esto es real. Porque Satanás ha desdibujado el modelo de familia. El patrón establecido por Dios ha sido desdibujado. Aquí hay un informe precisamente hablando de esta nueva generación. John Walker, metodista, pastor de una iglesia gay. Iba a hablar de eso. Con eso iba a cerrar. De hecho, cité un comentario allí, porque la Biblia nos enseña en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura. Yo ahora que me estaba bañando antes de venir para la iglesia decía, bueno, el diablo es tan sutil y tan perverso que tiene un hombre confundido viviendo con otro hombre y montaron una iglesia para homosexuales. ¿Cuáles? Porque no quiero que el algoritmo me bloquee el video. Una iglesia gay. Está en Bogotá, pastoreada por 2 hombres que son esposos. Y ahí a mí me impacta que esta minoría pretende imponerse como si fueran mayoría. Y uno ve los comentarios y te das cuenta que el 80-90% de la gente no está de acuerdo con eso que está pasando. Y hay gente citándole la palabra. Y este que sube el video dice: todos estos homófobos no han leído la Biblia. Hay una expresión que dijo Gandhi, no la dijo Cristo, no está en la Biblia. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es mentira. ¿Quién es un pecador? Aquel que practica el pecado. Y el que practica el pecado no se ha convertido. Entonces, Gandhi dijo una locura y a la gente le aplaudió. ¡Oh! Dijo Gandhi.
No lo dijo Cristo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo era gay y vengo a Cristo, no puedo seguir siendo gay. Porque entonces yo, que fui drogadicto, hagamos ayer la iglesia de los coles de Cristo y le ponemos en el logo de la iglesia una hojita de marihuana. Aquí ven como quieras. Y cambiamos la prédica. Uy, hermana Berti, hermana Olga, ¿cómo vamos aquí? Estamos en la legalidad de las nubes. Eso es aberración delante de Dios. O pongamos el bar de las prostitutas cristianas. Todo el que viene a Cristo, se rinde ante Él, se convierte en una nueva creación. Dios sigue enviando ángeles. Dios sigue en su propósito de salvar almas. Dios sigue empeñado en salvar familias. La decisión es de nosotros. Este tipo de mensajes no llenan iglesia, no provocan aplausos. Ya no se acuerda cuando venía y quitaba el micrófono. Pero son necesarios, ¿sabes? Porque a veces como papás creemos que estamos haciendo bien las cosas y cambiamos la posición de privilegio que Dios nos da en el hogar por un cargo, por dinero o por un reconocimiento. Y no vale la pena. Porque el empleo, el día que el jefe no le parezca qué hace, nos echa. El dinero se acaba, pero tus hijos son el tesoro que Dios te entrega en mayordomía para entregarle al mundo. No dejemos de intentar hacerlo mejor por Dios y por nuestros hijos. No dejemos de perseverar en buscar que nuestros hijos conozcan al Cristo que estamos viviendo. Y no dejemos de creer que Dios escucha nuestra oración. Mira, cada vez que oramos en las noches, la oración de mi esposa, mi oración, ya en mi casa no están todos mis hijos, y mi esposa o mi persona, aún Elías, le decimos al Señor: Señor, guarda a Andrea, a Isabela y a Jonathan, guarda a Eduardo, a Noah y a Stephanie. En el nombre de Jesús, allí donde está Carlos Daniel, Señor, guárdalo, camina con él, envíame. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios escucha. Y que como padres, no se trata de seguir teniendo el control de nuestros hijos. Se trata de seguir siendo el referente espiritual que nuestros hijos necesitan. ¿Cómo decirle yo a un hijo: busca a Cristo, cuando en mí venga un mentiroso, a un engañador, a un borracho, a un maltratador? ¿Cómo haría eso? Y esto no es un regaño. Cuando yo veo este tipo de mensajes, yo le doy la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama tanto que nos recuerda que nuestra familia está en el ojo de Él. Y aplica para todo. Que tu hijo o que tu hija, sin que tú le hayas llamado, y dependiendo de su posición y de su manejo económico, te coja y te diga: aquí tienes. ¿Y esto qué fue? Esto es tuyo. ¿Saben qué quiere decir? Que algo hiciste bien, que algo están viendo tus hijos en ti, y vale la pena seguir cultivando esa imagen. Pastor, es que mis hijos tienen 5 años, 3 años, 7 años, 8 años.
estás en el momento correcto para sembrar en ellos los mejores principios, la mejor semilla. El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es un buen testimonio. Es el mejor legado. Pastor, pero la Biblia dice que el buen padre dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso, la Biblia no te está hablando allí de dinero, porque si así fuera, yo no tengo casa propia, no tengo un empleo próspero, no tengo un negocio que gane millones y millones. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Hay una caja que tiene como 12 y hay unos folders llenos así de prédicos, porque plata no hay, posesiones no hay. Pero creo que cuando tú siembras amor en tus hijos, estás dejando una herencia que servirá para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tus tataranietos si Cristo no ha venido. Y que vale la pena intentarlo. Vamos a equivocarnos, sí. Hijos, sus papás se van a equivocar. No por eso dejen de ser padres ni madres buenos. Fallamos. El tema es que yo no puedo asumir la posición de yo no me equivoco, yo soy el papá, usted cállese la jeta. Eso no sirve. Estamos a tiempo de hacer cosas hermosas para nuestros hijos. Estamos a tiempo de corregir cosas que estamos haciendo mal. Me incluyo, porque la palabra le habla primero al que la predica. Hay que creer que aquí no tengo un casco también dándole. Claro, si es que fallamos. El tema es no aceptar que no fallo, es negación y es equivocación. Porque delante de nuestros hijos, los primeros jueces que nosotros tenemos se llaman hijos. Y si son inteligentes, peor, porque te van a buscar la caída para decirte, pero tú por qué así haces. Entonces, iglesia, familia, no importa que tus hijos tengan 2 años o 50 años, si aún eres padre de ellos, si aún eres madre de ellos, seamos un instrumento de rescate, aún para sus propias familias. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Si usted tiene sus hijos aquí, abrace a sus hijos ahora. Y vamos a proclamar en el nombre de Jesús una palabra de bendición sobre nuestros hijos, glorificando a Cristo en sus vidas, declarando en el nombre de Jesús que el amor de Dios está disponible para ellos también. Usted que está allí en la distancia, usted que tiene problemas con sus hijos, acompáñanos en una oración en esta hora y crea que Dios está escuchando su oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, por la manera en que nos hablas, por la manera que nos exhortas, porque tu exhortación es amor. El padre que ama a su hijo, está escrito, lo corrige. Hoy te damos gracias por este tiempo. Y en el nombre de Jesús, te rogamos que mires cada uno de nuestros hijos en este momento. Los que caminan bien, los que ante nuestros ojos no nos parece que caminan bien. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Los presentamos en este momento delante de ti, amado Padre Celestial. El que te honra y el que no te honra. Es nuestro deber presentarlos ante nuestro Padre Celestial. Y hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial que sea propicio a nuestros hijos, en el nombre de Jesús.
que sea propicio a sus necesidades espirituales, emocionales y materiales, en el nombre de Jesús. Que si nuestra boca no ha sido la que pueda llegar al corazón de ellos, tú puedas usar una boca, una palabra, un mover, para que ellos se atrevan a buscarte a ti y entender que nosotros como padres somos parte de un instrumento que los cielos están usando para bendecir sus vidas. Proclamamos sobre nuestros hijos tu gracia en el nombre de Jesús. Proclamamos sobre nuestros hijos tu justicia, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Proclamamos sobre nuestros hijos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Y enséñanos, Espíritu Santo, a hacer ese libro abierto en el cual ellos puedan leer quién eres tú y qué quieres con ellos. Damos gracias por este tiempo, por este momento. Y sé que hay padres, que hay madres atravesando momentos complicados donde han tenido que derramar lágrimas a causa de sus hijos. Porque no es fácil que una hija agreda, maldiga. Pero Jesús, estando en la cruz y en medio de su agonía, aún aquellos que lo maldecían, aún aquellos que lo habían abandonado, Jesús dijo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Cuanto más hoy clamamos ante los cielos por nuestros hijos, por aquellos que se han equivocado, por aquellos que te han ofendido, por aquellos que te han herido, por aquellos que te han llevado a derramar lágrimas de ansiedad, de depresión, de desespero, de angustia, de temor. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que quites el peso de la culpa de sus hombros y danos sabiduría de lo alto para que nuestros hijos sean también tus hijos, para que nuestra familia sea también tu familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Creemos que nos estás escuchando, Dios. Y por favor, Señor, permite que esta enseñanza pueda correr, pueda glorificar a Cristo, pueda glorificar el reino de los cielos, pueda edificar vida, pueda edificar familias que hoy se encuentran divididas, familias que hoy están en pleito, familias que hoy están bajo amenazas los unos contra los otros, familias donde se han levantado para dañarse, familias divididas. Háblanos a través de este mensaje, Señor. Que se convierta en bendición, que se convierta en una semilla en sus vidas, que pueda edificar y que pueda sanar sus hogares. Gracias te damos, Dios, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Y te decimos, Señor, amén y amén. ¿Cuánto pueden darle la gloria a Dios? Dios es bueno. Dios es bueno. Hermana Debris, quiero invitarle a mi hermana Debris a que sea pasando por acá.